Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos televidentes, una bienvenida a todos nuestros amigos. Soy Jorge Luis Garay y les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. El domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del tercer concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de sábado que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad como día de culto y de adoración, cambiándolo al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que hicieron tal asalto y cambio a la santa y eterna ley que ellos proclamaron con su propio dedo allá en el monte de Sinaí. Fue el Papa, fue el papado, fue el sistema romano
papal. Escrito está en Éxodo 31, 18, que después que Dios terminó de hablar con Moisés en el monte de Sinaí, dice que le entregó 2 tablas de piedra, dice, tablas del testimonio escritas por y con el dedo de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura, que la ley fue escrita con y por el dedo de Dios. Por lo tanto, la ley la hizo Dios. Lo único que no es de redacción humana aquí en la Biblia es la santa y eterna ley de Dios. Esa Dios no se la inspiró a ningún profeta, esa Dios no se la dictó a Moisés, esa ley Dios no se la dio a conocer a través de ningún patriarca, ni a ningún apóstol, ni de ningún discípulo, ni de ningún hombre. Él personalmente descendió del cielo a la tierra allá en el monte de Sinaí, y no solamente con su propia voz la proclamó adelante de todo el pueblo, sino que nos dice la Escritura que la escribió también sobre tablas de piedra, simbolizando eternidad, que esa ley es eterna. Eso es lo que nos dice la Biblia, y eso es lo que ustedes y yo debemos creer. La ley la hizo Dios, y escrito está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 14, dice el sabio Salomón: he entendido, poniendo como énfasis la capacidad de discernir y de entender y de comprender, he entendido que todo lo que Dios hace será eterno, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Estos papas que se han atrevido a cambiar, a adulterar, a mutilar, a dividir, a pervertir la ley de Dios y convertirla en un instrumento de pecado, de depravación, de muerte y de ruina eterna, no temen a Dios, no le tienen miedo a Dios, no le tienen temor a Dios. Esos hombres, ustedes conocen la historia del sistema romano papal, lo arrogantes, lo altivos que han sido, lo alevosos que han sido para con Dios, como ellos se han creído y se arrogan autoridad y poder para quitar, para cambiar, para matar, para raer de la faz de la tierra la Biblia, la palabra de Dios, para deshacer y hacer la Biblia, la ley de Dios. No temen a Dios, dice que no le temen a Dios. Y los pastores y las pastoras que se han ido detrás de ellos son todavía mucho más alevosos que el sistema romano papal, porque el papado por lo menos ha dejado una hilacha de la ley, ha hecho hilachas de la ley. Pero los protestantes, los cristianos, los que se llaman disque evangélicos, esos enseñan es que la ley quedó abolida, que la ley quedó clavada en la cruz a la muerte de Cristo, y que la ley no estamos ni obligados ni somos responsables de guardar ninguna ley, que todo eso quedó obligado. Y miren los frutos de tales predicaciones, y miren los frutos de la obra del sistema romano papal y de la obra del protestantismo en el mundo lleno de violencia, de muerte, de de robo, de idolatría, de inmoralidad y de toda clase de depravación, de perversión y desafuero, y va el mundo camino a la anarquía, que es lo que estamos viendo nosotros por estos días. Escrito está en Isaías 66, 58, 13 y 14: si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna filiación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, que
usted la lea, sin necesidad de cura, sin necesidad de pastor, sin necesidad de ningún exégeta, ni de un hermeneuta, ni de ninguno. No permitas que ningún hombre interprete la Biblia para ti. Aquí debemos nosotros encontrar entonces las raíces naturales para recuperarlas en Dios y para conocer con nuestros propios ojos el plan de salvación en Cristo Jesús, y también leer con ojos de asombro y de gozo y de alegría por reencontrarnos con nuestro Dios, cómo es que tenemos que y debemos prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Te envío la historia profética totalmente gratis, sin ningún costo. Aquí, la historia profética. Si no la tiene, querido amigo, las páginas que yo voy a mencionar de esta, anótelas, para que cuando usted reclame totalmente gratis la historia profética, pueda leerla con los niños, con la esposa, con el esposo, con la familia. Y los que ya tienen la historia profética, ténganla ahí lista para que cuando yo dé las páginas, entonces usted la abra y lea con sus propios ojos lo que el Señor ha revelado a través del espíritu de la profecía en Elena G. de White, que es la que el Señor le reveló todas estas cosas. En 1858 le dio el Señor toda la visión de la historia final que está contenida aquí desde el año 70 con la destrucción de Jerusalén hasta el último día que va a haber hombres sobre este planeta. Aquí está toda la historia y el fin del conflicto. Aquí está cómo subió el papado, cómo va a caer, cómo subieron y cómo fundó Dios los Estados Unidos y cómo va a ser la ruina nacional de los Estados Unidos. Aquí está todo el caos ecológico, toda la corrupción política que estamos viendo. Aquí está profetizada, aquí está profetizado todo lo que tiene que ver con los últimos engaños del tiempo del fin de Satanás. Aquí está cómo es que desde el cielo se va a oír el día y la hora anunciados por el cielo. Aquí está cómo va a ser la aparición de Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Aquí está todo, cómo es que el Señor va a destruir a los papas y todo el sistema romano papal. Aquí está contenido toda esa historia profética. Aquí está cómo va a ser el fin del conflicto y la destrucción de Satanás y de todos sus secuaces y de todos los que se unan a él en el pecado y en la transgresión y en la guerra contra la ley y la palabra de Dios. Escrito está totalmente gratis. El conflicto de los siglos, la historia profética totalmente gratis. Venimos estudiando temas trascendentales, pero hoy vamos a hablar sobre un tema bien de actualidad. Vamos a hablar hoy sobre la cuestión de enterrar las cuestiones políticas. Eso es lo que el Señor, el mensaje que el Señor le da a su pueblo en estos días finales, es enterrar todas las cuestiones políticas. Eso es lo que el Señor nos dice en su revelación y en su palabra. Eso de que ya vemos nosotros cómo colapsó, todas las instituciones colapsaron y ustedes la están viendo delante de sus narices, delante de las narices los hombres están viendo el fracaso grande de la política y de todas las instituciones de este planeta. Pero no podemos soslayar nosotros lo que está ocurriendo en Estados Unidos, porque la mira, el ojo de toda la humanidad está puesta y debe de estar puesta en los Estados Unidos. Allá es donde se están cocinando los eventos finales de la historia de la humanidad. El único bastión de protestantismo que queda en este planeta es los Estados Unidos. Y nos dice la Escritura entonces que todos esos tiroteos que han habido allá en los Estados Unidos es el fruto de eso, de la nación haberse olvidado de Dios. No se olviden, Dios no se olvida de las naciones ni de los individuos. Son las naciones y los individuos los que se olvidan de Dios. Ustedes están oyendo el jaleo que hay en los Estados Unidos con aquello de cambiar, remodelar o tumbar o quitar de la Constitución norteamericana la segunda enmienda de los Estados Unidos. Ustedes saben también, y ya hemos estudiado
desarrollado, que lo que ha hecho fuerte, poderoso, exitoso, rico y grande y terriblemente amedrentador en este planeta a los Estados Unidos es la primera enmienda. El secreto del éxito de los Estados Unidos está en la primera enmienda de la Constitución norteamericana, que es la que declara que los Estados Unidos son una nación protestante, que son una nación con sus poderes religiosos apartados de los poderes civiles. Así que la primera enmienda dice, oiga lo que dice la primera enmienda: elaborado por la inspiración de Dios por los padres pioneros de las naciones, de la nación norteamericana. Dice la primera enmienda que el Congreso de los Estados Unidos no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma, ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa, ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios. Esta es la primera enmienda de la Constitución norteamericana, en la cual dice que el Congreso no podrá hacer ninguna ley que el Congreso de los Estados Unidos no legislará para imponer una religión, y que el Congreso de los Estados Unidos no legislará para impedir el ejercicio de ella. En otras palabras, el Congreso deja a los ciudadanos a que sean libres, a que ellos adoren a Dios según el dictado de su corazón y en su conciencia. Esa es la primera enmienda. La segunda enmienda de la Constitución norteamericana, oiga lo que dice: siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. Eso dice la segunda enmienda de la Constitución norteamericana. Es decir, que para que sea una nación libre, para que sea una nación bien ordenada, dice, el derecho del pueblo a poseer armas no será infringido. Eso también lo colocaron los pioneros. No se olvide que la Constitución norteamericana no es como la Constitución de nuestro país o la Constitución de las naciones, que con un articulito la cambian, o que la han convertido las instituciones de los mundos como si fueran de plastilina, que se pueden moldear de acuerdo a los gustos y a los deseos de poder y de arrogancia de los políticos. No, esto es una cosa bien diferente. Entonces, aquí nos está diciendo estas dos enmiendas, la primera y la segunda. Ahora mismo se está debatiendo si esta enmienda segunda hay que cambiarla, hay que quitarla, que hay que hacer un tratado, que hay que hacer algo con relación al porte de armas. ¿Y saben ustedes por qué los hombres sabios e inspirados que hicieron esta enmienda, por qué la colocaron allí? Dice que esa enmienda fue colocada para proteger a los ciudadanos y el Estado de la imposición de un gobierno tiránico. Ese es el propósito por el cual la segunda enmienda, el porte de armas, se colocó en la Constitución norteamericana, para impedir, para proteger a los ciudadanos y el Estado de la imposición de un gobierno tiránico. Así que es más fácil que se caiga la primera enmienda, que es lo que dice el Señor que se va a caer, a que se caiga la segunda enmienda de la Constitución norteamericana. Y tumbar la primera enmienda es lo que se llama la ruina nacional de la apostasía nacional de los Estados Unidos. Y ahí entonces dice que cuando se caiga la primera enmienda, los eventos finales serán rápidos. Eso es lo que nos dice la Escritura. Por eso, por estos días, lo que se mueve en el mundo es toda la cuestión política, es una olla hirviendo, es todo un hervidero, la cuestión política en el mundo, de norte a sur, de oriente a occidente. Pero el Señor tiene también bien claro decirle a su pueblo
quién es el gobernante del universo. Decirle al pueblo fiel, a los fieles, el Señor le habla es a los fieles, no le habla a los que no quieren ser fieles a Él. Los hombres pueden irse detrás de los hombres, pero los que quieran seguir a Cristo y hacer de Él su Rey, su Señor, el que quieran hacer de Cristo su gobernador, como Él lo es del universo, entonces dice que esos caminarán con Él y serán libres en Él y se apartarán de toda cuestión de los hombres, de aglutinar y de envolver a los hombres en el dominio a través de las cuestiones políticas. Por eso el Señor manda de una manera bien clara que su pueblo debe enterrar, dice el Señor, las cuestiones políticas. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que el pueblo de Dios debe de enterrar las cuestiones políticas. Y antes de seguir adelante, quiero decirle lo que ha inspirado el Señor a través del espíritu de la profecía. Dice: el Señor quiere que su pueblo entierre las cuestiones políticas. ¿Cómo dice el Señor? Dice, el Señor quiere, es un mandato, es una orden de Dios, no es una inspiración de los hombres para los hombres, es una inspiración de Dios para nosotros. El Señor quiere, es el deseo de Él, que su pueblo, los que quieren ser fieles a Él, los que lo adoran a Él, los que esperan en Él, los que están en la esperanza de Él de ser establecidos en su reino, deben enterrar las cuestiones políticas. El Señor quiere que su pueblo entierre las cuestiones políticas. Acerca de estos temas el silencio es elocuencia, callarnos de toda participación. Dice dice, Dios pide a sus seguidores que se unan en los puros principios del evangelio que están claramente revelados en la palabra de Dios. No podemos, oiga lo que advierte el Señor, no podemos votar sin peligro por los partidos políticos. No podemos votar sin peligro por los partidos políticos, porque no sabemos para quién votamos. Ustedes, como decían los viejos, caras se ven pero no corazones. Lo que se muestra estos hombres, muchos ya mayores, es una foto de hace 20, 30 años, con la mejor sonrisa photoshopeada que puedan sacarse, quitándose todas las asperezas y todos los defectos físicos que tengan y poniéndose bien hermosos y bien atractivos. Dice el Señor que no podemos votar sin peligro por los partidos políticos, porque no sabemos para quiénes votamos. El Señor nos dice en otra parte que estos hombres son incapaces de gobernarse a ellos mismos y ahora quieren gobernar a los otros. Dice el Señor, no sabemos para quiénes votamos, no conocemos realmente en qué andan esos hombres. Dice, no podemos sin riesgo tomar parte en plan político alguno. No podemos trabajar para agradar a hombres que emplearán su influencia para reprimir la libertad religiosa y pondrán por obra medidas opresivas para inducir u obligar a sus semejantes a guardar el domingo como día de reposo. Eso es lo que harán los políticos. No se olvide que se unirá el diablo, se unirá el papado, se unirán los protestantes y se unirá también los políticos. ¿Para qué? Para imponer leyes dominicales, y para allá vamos. No se olvide, querido amigo, que todos los políticos son súbditos del sistema romano papal. Aquí nomás en nuestro país, Colombia, los grandes políticos que la gente considera que son los dueños del país, que son los que hacen y deshacen en este país, son súbditos del sistema romano papal. Ustedes los ven allí arrodillados delante del muerto, los ven arrodillados allá delante del muerto de San Marianito, allá lo ve con la pintada aquí, con la marca de la bestia en su frente el día del miércoles de la ceniza. Los ve entonces, queridos amigos, allí como súbditos, mostrándose como súbditos y dándole la venia al Papa y dándole la bendición y yendo allá a besarle la mano. Esos son los hombres que el diablo y el sistema romano papal están preparándonos. ¿Para qué? Dice el Señor, no podemos trabajar para agradar a hombres que emplearán su influencia para reprimir la libertad religiosa y pondrán por obra medidas opresivas para inducir u obligar a sus semejantes a guardar el domingo como día de reposo. Y sigue diciendo, oiga lo que viene, el Señor nos advierte para que después no digamos, ay,
El primer día de la semana no es un día que se haya de reverenciar, es un falso día de reposo, y los miembros de la familia del Señor no pueden estar de parte de los hombres que exaltan ese día y violan la ley de Dios hollando su sábado. Los hijos de Dios no deben votar en favor de tales hombres, porque al hacerlo se hacen participantes con ellos de los pecados que cometen en el ejercicio de sus funciones. ¿Sabía usted, querido amigo, querida amiga, que usted da su voto, entrega su poder a estos hombres, y estos hombres cometen crímenes, sobornos, toda clase de corrupciones, toda clase de depravaciones, toda clase de inmoralidades, toda clase de pecados? Usted se hace partícipe de esos pecados. No crea que, yo no hubiera votado por él porque mire, salió ladrón, mire, salió corrupto, mire, salió pervertido, salió depravado, salió... No, ya usted le dio por usted es que está ese hombre allí, por usted es que está ese hombre allá dominando, sin poderse él gobernar, sin ser él capaz de gobernarse, sin ser él capaz de gobernarse a sí mismo. Usted le da el poder para que lo controle a usted. Y oiga lo que sigue diciendo el Señor: nos hemos alistado en el ejército del Señor, ni no debemos pelear en el bando del enemigo, sino al lado de Cristo, donde podemos formar un conjunto unido, un sentimiento en acción, en espíritu y en camaradería. ¿Qué hemos de hacer? Dice: el pueblo de Dios no llevará distintivos políticos, sino el distintivo de Cristo. ¿A quién es que usted sigue? ¿A quién es que usted espera? ¿En quién ha afincado sus esperanzas? ¿En quién está su salvación? ¿A quién es que usted verdaderamente puede pedirle y suplicarle ayuda? ¿En quién está su esperanza? Dice, no llevarán distintivos políticos, sino el distintivo de Cristo. ¿Qué hemos de hacer pues? Dejar a un lado las cuestiones políticas. No os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Satanás? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Qué pueden tener en común estas partes? No puede haber entre ellas compañerismo ni comunión. La palabra comunión significa participación, sociedad. Dios emplea las figuras más fuertes para mostrar que no debe haber unión entre los partidos políticos mundanos y los que buscan la justicia de Cristo. Es claro lo que advierte el Señor. Dice: ¿qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas, la verdad y la injusticia? Ninguna. La luz representa la justicia, las tinieblas, la injusticia, que es lo que se ve en todos los términos de esta humanidad. Los cristianos han salido de las tinieblas a la luz. Dice: no tienen batallas que reñir en el mundo político. Su ciudadanía está en los cielos. El Señor les pide que sean un pueblo separado y peculiar. Cristo es nuestro príncipe y como súbditos suyos hemos de hacer la obra que Dios nos ha señalado. Los hijos de Dios han de separarse de la política, de cualquier alianza con los incrédulos. No deben unir sus intereses con los del mundo. No toméis parte en las luchas políticas. Oiga, todo eso es lo que dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él sabe y conoce realmente el origen de todas las cosas. Ahora, vamos a mirar entonces ahora sí, quién es el creador, quién es el verdadero rey del universo, quién es el rey del universo. Dios es el creador. Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, dice el Señor. El Salmo 47 nos dice que Él es el rey a quien nosotros debemos de ensalzar, adorar, esperar y poner toda nuestra esperanza, no en políticos. Oiga lo que dice la Escritura. Vamos a mirar aquí el origen de la política. ¿Dónde se originó la política? ¿Cuál fue el comienzo de la política? ¿Quiénes fueron los primeros políticos? ¿Quiénes fueron los hombres que se inventaron eso de la política y del control del hombre por el hombre? Eso que decía los filósofos, que el hombre se convirtió en el lobo del hombre.
Oiga lo que nos dice la Escritura aquí en el Salmo 47. Dice el título: Dios, el Rey de toda la tierra. Cristo es el Rey, Él es el verdadero gobernante, no solamente de este planeta, sino de todo su universo. A Él es a quien le debemos la honra y la gloria. A Él y por Él es que debemos nosotros y vivimos y somos. Es lo que nos dice la Escritura. Dice: pueblos todos, dice el Salmo 47, batid las palmas, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades. La hermosura de Jacob, al cual amó, subió Dios con júbilo. Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Miren lo que nos está diciendo aquí, que Él no solamente es el Rey de toda la tierra, sino que Él reina sobre todas las naciones, que Él se sienta como Dios sobre su santo trono. Dice: los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblos del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Recuérdelo, no lo olvide, el Rey de toda la tierra es Dios. ¿Y qué ha pasado? Pues el hombre se ha independizado de Dios y ya hay dos reinos en conflicto: el reino de Dios, el reino de los cielos, y el mundo. ¿Qué es el reino de los cielos? Pues donde se sigue, donde se espera, donde se cree en Dios, donde se sigue y se obedece su constitución, su santa ley, y donde se hace de la palabra de Dios la única norma para modelar y perfeccionar un carácter. Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra. Y el mundo, ¿qué es el mundo en la Biblia? El mundo es la manera y la forma de los hombres hacer su voluntad, el real mandar del hombre en este planeta. Eso es el mundo, y eso lo gobiernan y lo maneja ¿quién? Lo maneja queridos amigos, los poderes de las tinieblas, y han puesto a los hombres prácticamente como parapetos en eso. Oiga lo que nos dice aquí: ¿quién gobierna? ¿Quién es el político mayor de este planeta? ¿Quién sojuzga a todos los demás reyes y gobernantes de este mundo? Dice: el poder central, dice el Señor. El poder central de la tierra le pertenece a un demonio. ¿Quién gobierna en esta tierra? ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es el príncipe de las tinieblas de esta tierra? ¿Quién es el rey que sojuzga sobre este mundo? ¿A quién los hombres le han entregado su voto, su poder y todo lo que el Señor le había dado a Adán y a Eva en el Edén? A Satanás es el que se le entregó. Dice: el poder central de la tierra le pertenece a un demonio. Poder central. Dice: su trono está en medio del mundo, donde tendría que haber estado el trono de Dios. Y oiga lo que nos sigue diciendo: recibe el apoyo de la iglesia que se ha amoldado al mundo y que está transgrediendo la santa ley de Dios. Dice: cuando Adán pecó, ¿cómo fue este traspaso de poderes? Cuando Adán pecó, el hombre se separó del centro ordenado por Dios. ¿Qué pasó con Adán? Se separaron del centro y desobedecieron a Dios, y le obedecieron ¿a quién? A Satanás. Dice: un demonio se convirtió en el poder central en el mundo. Donde debiera haber estado el trono de Dios, Satanás ubicó su trono. El mundo rindió su homenaje como una ofrenda voluntaria a los pies del enemigo. Los hombres habían escogido un dirigente que los encadenó a su carro como cautivos. Ahí está quién gobierna en este mundo y cuál fue el origen entonces de la política. Queridos amigos, miren, el origen de la política se llevó a cabo en el mismísimo
cielo. En el mismísimo cielo se llevó a cabo la primera campaña política que se hizo en el universo de Dios, se hizo en el cielo. ¿Cómo fue esa campaña política? Pues esa campaña política, queridos amigos, fue que Satanás, como nos dice la escritura aquí en el libro de Isaías 14, oigan el discurso de Satanás en el cielo. Dice: ¿tú qué decías? ¿Cuál fuera el discurso de Satanás? La arenga en su campaña política para derrocar a Dios y sentarse él en el trono de Dios y quitar las leyes de Dios y poner las que él quería poner. Dice: ¿tú qué decías? Dice el Señor aquí por el Espíritu Santo. Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí está un poder hablando de qué, de engrandecerse a los ojos de Dios, pero dice el versículo 15: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, que es el destino de los dictadores y que es el destino que el Señor le tiene preparado y apartado a Satanás. Tú derribado serás hasta el Seol, a los lados del abismo, dice el Señor, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y sigue diciéndonos el Señor acá en el libro de Ezequiel. En el capítulo 28 nos dice Ezequiel 28, versículo 13 al 16. Oiga lo que nos dice, hablándonos de este Lucifer, de este gran político, de este poderoso hombre que quiso hacer su campaña política, enredar y engañar a los ángeles de Dios, tratar de con argumentos falsos y mentirosos hacerlos que votaran por él, que fueran ellos sus ayudantes, que fueran ellos sus copartidarios. Oiga lo que nos dice el Señor: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, hasta que le surgieron esas ínfulas, esos humos, esos tufos por creerse el grande amo y Señor, y que sentirse él que la criatura podía ser superior al creador. Y dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y nos dice entonces el Señor qué es lo que significa contrataciones. Mire lo que nos muestra el Señor, qué son las contrataciones y todas estas cosas. Dice que contratación es aquí símbolo de una administración corrupta. ¿Qué es una contratación en la Biblia? Dice que es símbolo de una administración corrupta. Dice: señala la introducción del provecho propio en las prácticas espirituales y políticas. Los principios que Satanás puso en práctica en el cielo son los mismos principios con los cuales actúa mediante agentes humanos en este mundo. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Señala la introducción del provecho propio en las prácticas espirituales y en la política. Exactamente lo que dicen y hacen los políticos en el mundo: sacar provecho ¿qué? Propio para ellos, eso que le llaman los ladrones de cuello blanco, eso que le llaman los corruptos, eso los que llaman los defraudadores del erario público, esos que van sacando es provecho. Por eso leía por allá en los años 70 aquí en Cali, ahí en la 10 con quinta, había un directorio político y decía allí en letras inmensas: política es el arte de servir. Pero no decían servir a qué, a quién o para quién. Y después me di cuenta de que política sí era el arte de servir, pero a los intereses particulares de un político o de un partido. Eso es, y en eso es que se convirtió la democracia. Y nos dice el Señor aquí que
cada imperio terrenal, está hablando es el Señor, esto no lo hablo yo, ni esto es lo que escrito está, dice, cada imperio terrenal, nación o país y las iglesias se han corrompido progresivamente por medio de esos principios de corrupción. Satanás engaña y corrompe a todo el mundo desde el principio hasta el fin, poniendo en práctica esos principios. Él continúa con su mismo plan de acción, comenzando originalmente en el universo celestial, e infunde su energía en todo el mundo con su violencia, con la cual corrompió el mundo en los días de Noé. Esos fueron los principios que corrompieron el hombre, que dice que los hombres querían dominar a los otros por la fuerza, que los mataban porque no se sometían, que los sojuzgaban, que se inventaron toda clase de maneras de someter a los hombres. Corrupto, porque se independizaron de Dios, se apartaron de Dios, no quisieron tener parte ni cuenta, ni colocaron en sus vidas ni en sus cálculos a Dios. Eso es exactamente lo que han hecho los políticos hoy en día. Los políticos son corruptos, los políticos son incrédulos, los políticos son súbditos del sistema romano papal. Casi todos, por no decir todos los políticos, son súbditos del sistema romano papal, están imbuidos del espíritu de Lucifer, son corruptos. Y no que digamos que es que están robando, que son ladrones. No, corrupto no solamente involucra eso. Oiga lo que quiere decir la palabra corrupto. Corrupto es una palabra del latín, de la lengua de misterio, de la religión de misterio. En latín la palabra corrupto es una palabra compuesta y se descompone en cor, que quiere decir corazón, y rupto, que quiere decir roto, partido, dividido. Corazón partido, corazón dividido entre el bien y el mal, está partido entre lo bueno y lo malo, entre lo recto y lo torcido, entre la verdad y la mentira, entre lo honesto y el fraude, Dios y Satanás, entre el engaño y lo fiel, entre lo santo y lo profano, entre lo vil y lo verdadero, entre la verdad y la mentira, entre lo terrenal y lo divino, entre el orden y la anarquía, entre la guerra y la paz, entre lo recto y lo sinuoso, entre todo lo que tiene que ver, queridos amigos, con el corazón dividido. Los hombres no saben, a todo le juegan, si con los malos, si con los buenos, con los buenos, si con mentira, con la mentira, si con la verdad, con la verdad, si se invoca que vamos a la misa, allá se paran. Ustedes ven a los políticos allá parados, pero después los ven también allá maquinando cómo asesinar y cómo matar al otro. Tienen el corazón ¿qué? Roto, son corruptos, tienen el corazón dividido, tienen el corazón pervertido, y el Señor lo dice allá en el libro de Isaías, en el capítulo 2, que llamarían a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso solamente actúa en una mente y en un ser que está partido, que es corrupto, que está partido entre lo bueno y lo malo y no sabe distinguir entre el bien y el mal. Esos fueron los principios que estableció Satanás en este planeta y en este mundo. Por eso a Satanás se le llama el gran caudillo de la rebelión, y a causa de la multitud de tus contrataciones, todo lo que tiene que ver con una administración corrupta que señala la introducción del provecho propio en las prácticas espirituales y o políticas, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que aunque toda su gloria de Satanás procedía de Dios, este poderoso ángel, nos sigue diciendo el espíritu de la profecía, llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo. La gloria que Dios le prestó, la gloria que Dios le dio, llegó un momento en que el diablo dijo: no, esta gloria es mía, esto me pertenece, es a mí. Y dice que se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. Dice, en vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, dice, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos, es decir, manipularlos, echarles un discurso para atraerlos, enredarlos, hacerles promesas, hacerles toda clase de anuncios engañadores, toda clase de mentiras, toda clase de cosas halagüeñas les ofreció a los ángeles. Vamos a ser libres, vamos a ser felices, no vamos a tener necesidad de leyes, todo un discurso
político, y dice que su política era confundirlos a los ángeles con argumentos sutiles acerca de los designios de Dios. Mire, si los ángeles fueron engañados con un discurso como estos de Satanás, ¿qué tal nosotros en estos tiempos? Ustedes ven cómo las multitudes son engañadas por toda una cantidad de políticos que solamente lo que quieren es que su poder, ellos ser ensalzados, ser endiosados y ser enriquecidos. Y nos dice la escritura aquí, porque no hacen absolutamente nada. Políticos van, políticos vienen, presidentes van, reyes vienen, senados van, cámaras vienen, parlamentos van, todo va y todo viene. Queridos amigos, y el mundo peor, los políticos no hacen absolutamente nada por el hombre, por los hombres no hacen absolutamente nada, porque no tienen ideas. Pueden que tengan mucho dinero por la opresión tributaria a la que someten a los pueblos, pero no tienen ideas, no tienen poder verdaderamente de Dios para hacer lo que debiera hacerse en favor del hombre, porque los discursos, todas las ideas, todo el estudio, todas las capacidades políticas, todas las capacidades intelectuales de estos pobres mortales que no son capaces ni siquiera de gobernarse a sí mismos, queridos amigos, no pueden tocar el corazón del hombre, no pueden tocar el corazón de los hombres. Ningún político puede hacer ningún cambio de los hombres, del corazón de los hombres, y allá es donde va el Señor. Ellos se dedican a hacer avenidas, y cuando ya hecho las avenidas, entonces dicen que van a desbaratar esa avenida para robarse el dinero. No solamente se dedican a cemento, más cemento y más cemento, avenidas maravillosas, paseos, calles, toda clase de autopistas, toda clase de puentes, toda clase de cosas, hermosas avenidas iluminadas, bellas, con hermosos jardines y corredores por los cuales ninguna persona desprevenida puede caminar sin riesgo de ser asaltada, de ser atracada, de ser puñaleada y de ser matada. Ese es el mundo político en el cual usted y yo vivimos, y que el Señor nos dice que debemos de enterrarlos, porque el Señor nos dice que los hechos demuestran la naturaleza de nuestro interior, que nuestra moral refleja nuestra devoción y nuestra vida revela la clase de Dios que tenemos y la religión que Él lidera. El Señor nos dice que el gobierno de Cristo es un gobierno moral que está fundamentado sobre el amor y la piedad, y como gobierno moral asimismo debe ser establecido por la fuerza del amor y por la fuerza de la piedad. Por eso el Señor no sojuzga, por eso el Señor no intimida, por eso el Señor no impele. El Señor dice que Él no usa ningún poder compulsorio para obligar al hombre a que lo ame, no, dice que es en el amor, mostrándole y revelándole su amor y expresándole su piedad y su compasión, como el Señor quiere que el hombre lo ame y lo busque a Él y lo necesite y clame por su venida y clame por su amor y clame por su liberación y clame por ser establecido también en ese país mejor que Él ha preparado para todos los que le aman y le temen. Eso es lo que nos dice la Escritura. Así que nos dice el Señor, queridos amigos, que así fue como se originó ¿qué? La política. Allá, en el mismísimo corazón de Lucifer, ahí nació la política. Por eso es que ustedes tienen que entender que no es la política la que hace a un candidato convertirse en ladrón, es su voto el que hace a un ladrón convertirse en político. Eso es así de simple y de sencillo. La práctica de la política, porque la política, la palabra política viene de la palabra polis, que en griego quiere decir la ciudad. La manera como aglutinó, como vamos a estudiar en Nimrod, a la gente en ciudades, en círculos sociales amurallados. Eso originó la polis, que viene ya en Grecia a magnificarse y a establecerse y servir de modelo para todo el mundo de una manera ya más civilizada, entre comillas. Dice que no es
la política la que, porque se inicia con el deseo de servir a los otros, con el deseo de interesarse en las actividades de la comunidad. Dice que no es la política la que hace a un candidato convertirse en ladrón, es su voto el que hace a un ladrón convertirse en político. Esto es para pensar, decidir y vivir. Usted es libre de hacerse esclavo de quien usted quiera hacerse esclavo, porque no hay peor esclavo que aquel que es consciente de serlo, es lo que nos dice el Señor. Entonces vemos nosotros que se originó allá en el cielo se originó la política, y después entonces dice que Satanás, cuando fue echado a esta tierra, instaló sus principios en la tierra después de la caída de Adán, y continuó entonces el conflicto. Ya de lo que no pudo lograr allá, ahora entonces dice que lo iba a lograr aquí en la tierra, y ahí es donde pone a Caín como el primer rebelde a los ojos de Dios. Y entonces nos dice la escritura que Caín, siguiendo el espíritu y el deseo de Satanás, entonces nos dice la escritura de cómo se originó la manera y la forma de dominar a otros hombres, cómo traer a los hombres y someterlos al dominio de los hombres, como han hecho, y son todas las naciones, están bajo el dominio del hombre por el hombre. Dice aquí en el capítulo 4 del libro de Génesis, que en el versículo 17, que conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y le puso el nombre de su hijo. ¿Quién fue el primer gobernante? El primero que hizo una ciudad, el primer alcalde, el primer gobernador que hubo en este planeta. ¿Cómo se llamó el primer gobernador en este mundo? Caín. De ahí podemos nosotros ver por qué las ciudades son símbolo de rebelión a los ojos de Dios. Las ciudades, entre más grandes, más prostituidas, más depravadas, más llenas de opresión tributaria, más y más aumentando la delincuencia en ellas, más inhumanas, cada vez más y más sojuzgadoras de todos los derechos de los hombres. No hay libertad de conciencia, no hay libertad de religión, no hay libertad de absolutamente todo eso ocurre aquí. Por eso decimos que las ciudades son como campos de concentración mal administrados. Póngase usted a mirar a Auschwitz allá en Alemania en la época de Hitler, y compárelo con su ciudad. Es exactamente calcado. Todo lo que se hacía en ese campo de concentración de manera abierta y criminal es exactamente lo mismo que se hace en su ciudad. Habían cámaras de gas. Mire, ya no pueden con la polución atmosférica, con el envenenamiento del aire. Ya están que cierran todas las empresas los gobernantes y los alcaldes no saben qué hacer. Por ejemplo, aquí tenemos ciudades, todas las ciudades son cámaras de gas. En México, por ejemplo, Ciudad de México, el Distrito Capital de México, hay cámaras para chupar oxígeno, como si fueran cámaras para el teléfono. Es una cosa aterradora eso, por la contaminación. Entonces Caín, el primer político, hace la ciudad para controlar y gobernar a todos, y podemos ver, si Caín es el primero que hizo una ciudad en este mundo, en este planeta, de ahí vemos nosotros entonces que todas las ciudades son símbolo de rebelión contra Dios. Por eso el Señor dice y manda a su pueblo a salir de las ciudades. Dice el Señor que ahí comenzó a establecerse el nuevo orden satánico en este planeta, desechando el orden de Dios. Dios estableció entonces a Adán y a Eva en un Edén, y entonces vino el diablo a controvertir eso, a establecer que las ciudades, fundar ciudades, aglutinar a la gente, porque para el diablo es más fácil dominar a 4, 5, 20, 30 millones de personas en una ciudad con un televisor, con un video, con una pantalla de televisión, que dominar y manejar y controlar a miles y miles de personas esparcidas en diferentes puntos de la tierra. Todo eso obedece al nuevo orden mundial que Satanás estableció en este planeta y en esta tierra. Entonces nos dice la escritura que Dios destruyó todo este estado de cosas por un diluvio. ¿Por qué? Porque con la iniciativa de Caín,
dice que entonces Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, y dice que por esa manera Dios destruyó al mundo antediluviano. Quiero decirles, queridos amigos, mañana seguiremos estudiando este tema, cuando el Señor nos dice que su pueblo fiel, los que quieran ser fieles a Él, deben de enterrar las cuestiones políticas y más bien estarnos preparando para la segunda venida de nuestro Rey, el único Rey verdadero y eterno, Cristo Jesús. A Él sea nuestra gloria y nuestra alabanza, y en Él estén puestas nuestras esperanzas. Quiero decirle, querido amigo, te envío gratis la historia profética. Traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque estamos viendo cómo se pueden entender, y son las que nos abren los ojos para entender la realidad de todo el caos que estamos viendo en este planeta, en esta ciudad y en este país. Quiero desearles un buen resto de sábado. Soy Jorge Luis Garay, nos veremos mañana a las 2 de la tarde. Un buen sábado, Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los ternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre